Bueno, señoras y señores, ya estamos aquí a las 12:07 de la tarde en Vida 1010 AM y estamos conversando el día de hoy con el abogado Llame Nash, que viene acompañado como siempre con Cristina. Cristina, la voz que le atiende a usted el teléfono cuando usted llama, le atiende con mucha dulzura, con mucha ternura, le dice te vamos a ayudar, vamos a tratar de que recuperes tu salud, que te sientas bien, que vayas con el doctor y que puedas recuperarte completamente de tus lesiones. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta presentación, así es. Y bueno, así es, y también tenemos al abogado Llame Nash con nosotros. Welcome, abogado Llame Nash. How are you doing today? Great to see everybody, and it is Friday, so it's always a good thing. Yes, siempre es bueno estar en un viernes. Y eso es, bueno, nos da las gracias por estar todos aquí pendientes de esta transmisión. Bueno, el día de hoy comenzamos hablando de los abogados Stein y Nash. Tienen más de 50 años de experiencia combinada peleando casos de accidentes, sean casos de accidentes de auto, accidentes de trabajo, cualquier tipo de accidentes. Ellos te pueden ayudar a que te recuperes. Y el problema es que muchas veces nosotros nos asustamos cuando estamos en un accidente de auto, porque muchas veces la gente no tiene papeles, porque muchas veces la gente no tiene licencia, piensan que los van a arrestar o piensan que puede ocurrir cualquier cosa, pero lo más importante es que usted tenga el número de teléfono de un buen abogado que le pueda ayudar en el caso de que usted tuviera un accidente de auto. El número de teléfono, para que usted tome nota, es el 770-629-8237, 770-629-8237, y el abogado Llame Nash está aquí para contestar muchísimas preguntas y para ayudar a toda nuestra gente a que recuperen su salud en caso de que se hayan accidentado en algún momento. Voy a comenzar con las preguntas el día de hoy, y la primera pregunta sería ¿cuánto tiempo tengo para iniciar un procedimiento después de haber tenido un accidente de auto? If I've been involved in a car accident and it's not my fault, how long do I have before I can pursue a case? The general rule on pursuing a case for bodily injury is you have to file a lawsuit within 2 years from the date of the accident. You have 4 years from the date of the accident to file for property damage. We don't want to get too close to the 2-year statute, because you got to, if the case doesn't settle, which most of them do, but some cases do not settle, we have to find the defendant and serve the defendant. So we want to have some time to be able to do that instead of being right up against the 2-year statute. Claro que sí. Cuando tienes un accidente que no es tu culpa, tenemos hasta 2 años para proceder para un caso contra la aseguradora culpable, y tenemos 4 años para proceder contra la aseguradora culpable que dañó tu vehículo. Pero no queremos tardarnos tanto. A veces ha habido ocasiones que ha pasado 1 año y medio y las personas quieren hacer algo. Sí se puede. No vamos a decir que no, pero mientras la persona haya tenido tratamiento a los cuantos días que haya tenido el accidente, porque entonces sí se le da a la aseguranza saber de que la persona sí tuvo lesiones por causa de la negligencia de alguien más, pero si no tenían un abogado y de repente quieren hacer algo porque la aseguradora no les quiere dar lo que es, bueno, ahí sí nos puede contratar, por favor. Nos puede llamar al 770-629-8237, 770-629-8237, y los atenderemos en español, en su idioma, con mucho gusto. Así es, ellos le pueden atender. El número de teléfono es el 770-629-8237, 770-629-8237. ¿Cómo le perjudica a una persona no actuar rápido cuando tiene un accidente? If you do not act quickly on a case for a car accident, how can this affect you? The biggest thing is, like I said, most cases are going to resolve. However, the ones that don't, we're better off if we're not up against that 2-year statute. The adjuster doesn't know who you are for the insurance company. They've got so many claims. All they're going to do is pick up a sheet of paper and look at the day of the accident, how soon you went and treated, the length of the treatment, what are the injuries, how big's the property damage, the facts surrounding the case, stuff like that. And that's going to determine the value of the case. A totality of the circumstances is like what we like to call it. Bueno,
En lo que te puede afectar es, como de nuevo vuelvo a repetir, si no actuamos suficientemente rápido. Acuérdense, tenemos 2 años para hacer una demanda, pero no hay que esperarnos, hay que actuar lo más rápido posible, porque el ajustador de la aseguranza culpable simplemente no te conoce, mira que es un caso más, y pues de verdad no les importa a ellos mucho. Lo que ellos van a mirar es qué tanto duraste para ir a un doctor para empezar a tratar tus lesiones. Así es que entre más rápido, mucho mejor. Hay que prevenir que después lamentar. Así es que mucho mejor si lo hacen más rápido. Así es, hay que hacerlo lo antes posible. Si usted tiene un accidente de auto, usted lo mejor que puede hacer es hablar con los abogados Stein y Nash y ellos le van a ayudar. Recuerde, el número de teléfono es el 770-629-8237, 770-629-8237. Hable con Cristina directamente, ella le va a atender completamente en español y le va a ayudar en su caso. Y es importante saber pues todas estas cosas que pueden ocurrir cuando hay un accidente. La siguiente pregunta es, hay personas que no tienen un seguro de salud. ¿Y qué pasa si una persona no tiene un seguro de salud o no tiene nada de dinero para pagarle al doctor por un tratamiento? What if I've been involved in a car accident and I do not have no health insurance and I do not have no cash in order to pay for my treatments? Can I still get represented? Yes, we have doctors and physicians and clinics that we've worked with for years that will give you the treatment you need to get your body back to, in theory, where it was 1 second before impact. So I have doctors that we trust that will take you even without health insurance, without any money up front. They get paid on the back end when your case resolves. But we do have doctors we can get you to immediately, because the number one thing is your health. It's not the value of your case, it's your health is number one. Bueno, claro que sí. Si estás involucrado en un accidente que no es tu culpa y no tienes dinero para acudir al médico y no tienes aseguranza médica, para nosotros no es ningún problema y no es un impedimento para poderte ayudar. Lo importante es de llamarnos a las oficinas, dejarnos saber cómo está tu caso, y lo importante es ponerte en manos de un doctor que te dé el tratamiento que tú necesitas para que estés bien como estabas un segundo antes del impacto. Trabajamos con muchos doctores alrededor de la área, muy cerca de ti, que saben nuestra trayectoria, que trabajan con nosotros, y ellos saben que ellos no te van a cobrar porque estás representado por nosotros. Así es que lo importante no es tanto cómo está tu vehículo, sino cómo estás tú. Mejórate tú, y para nosotros es lo que más nos importa, tu salud. Así es. ¿Y qué pasa, Cristina, para preguntarle al abogado Jim Nash, qué pasa si una persona está en un accidente y tiene que ser llevado en una ambulancia hasta el hospital? ¿Cómo puede hacer esta persona para que lo defiendan? Seguramente las aseguranzas van a querer hacer contacto con esa persona. If you've been involved in a car accident and it's not your fault, but you are taken by ambulance to the hospital, how can that person get in contact with the police officer or someone to say what happened and to give their version of the story? You're always allowed to contact the officer after the accident has happened. Sometimes there are emergencies. Sometimes people are unconscious, unfortunately, and are taken off in an ambulance, so they don't give their version of the accident. You always will be allowed to contact the officer after the scene of an accident. It's called an addendum, or a second police report is added to it. That happens probably more frequently than people think. Bueno, si ese llega a pasar y es tu caso, no te preocupes. Normalmente cuando pasa así, el policía manda a otro policía para que te acompañe al hospital y agarre tus datos, agarre tu información, cómo fue que pasó a tu ver, para que también lo apunten en el reporte. A veces, si no se hace así, uno siempre puede comunicarse con el departamento de policía y decir: yo estuve involucrado en un accidente, me llevan por la ambulancia, estuve inconsciente y ahora yo quiero dar mi versión. Eso también se puede hacer, así es que eso no es ningún problema, no es un impedimento. Lo importante es, de nuevo, tu salud es prioridad. Después vamos a mirar el valor del caso, pero eso lo hacemos nosotros. Lo importante es que tú recuperes tu salud. Así es muy importante recuperar la salud, recuperar todo a la forma como estaba en teoría un segundo antes del accidente. Para eso los abogados Stein y Nash le pueden ayudar y le pueden representar en ese caso. El número de teléfono
para que usted tenga toda esa experiencia a su servicio. Es el 770-629-8237, 770-629-8237. Abogado Jim Nash, cuéntenos un poquito de su experiencia como abogado en casos de accidentes. Attorney Nash, can you give us a little bit more of your experience as an attorney on personal injury? Yes, I did the exact opposite of what I do now. I worked for the insurance companies for 15 years before deciding to work for the people injured in the accident. I know all their tricks. I know their delay tactics. I know what they look at to evaluate a claim. I know how long it takes to evaluate a claim. I know the typical time it takes from when you get in an accident to when you treat to when you're done treating to when that case is going to settle. So I've dealt with it for 15 years, and now the last 3 years, I'm now on the plaintiff side with the people being injured, and so I have a lot of familiarity with both sides of the equation and how this works. Sí, bueno, mi trayectoria es de que por 15 años estuve trabajando haciendo lo opuesto que estoy haciendo ahorita, era defender a las aseguranzas contra la gente. Ahora lo que estoy haciendo ya por 3 años es defender a la gente, que es la que de verdad necesita la representación. Si es que esa experiencia me ha dado a mí la ayuda para darle a la gente todas las técnicas que usan las compañías de aseguradoras para detener el caso, para poner peros, y pues eso me ha ayudado a mí a defenderlos más. Así es que gracias a esa experiencia que tengo, ahora estoy trabajando para la gente. Así es muy importante que usted esté representado por alguien que no solamente le va a representar y que va a tratar de buscar estrategias para luchar contra las aseguranzas, sino que también sepa cómo funciona la aseguranza internamente para saber cuál va a ser el próximo paso de la aseguranza para ellos adelantarse a los acontecimientos. El número de teléfono 770-629-8237, 770-629-8237. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí en Vida 1010 AM. ¿Crees que ganarás la lotería cuando los cerdos vuelen? Pues prepárate, porque los cerdos están tan... Okay, people are watching us right now. I think I have a question here. What should I do when I'm a victim of a hit and run? ¿Qué debo hacer cuando yo soy víctima de un golpe, de alguien que me golpea y se va? That's what we'll come back with. You Okay. ask me what happens if I'm a victim of a hit and run, and I'll go into it. Okay. That'll probably be 2 parts. So I'll say something, Chris will translate, then I'll say something again on that one. Okay. It'll take 2 parts to answer that question. Is that Okay. the only question we have right now? Is there another one? Yeah, that's the one we have right now. And maybe for the people that are watching us right now on Facebook, that they are listening to us, what is the worst thing that I can do? What is worse, if I don't have a license or if I run after I hit someone? Running. If you get charged with a felony for fleeing the scene of an accident, Felonía. it's not good. I mean, it's worse than getting a ticket for not having a license. I mean, it's much worse. Sí, lo que Now it no, looks like you had marijuana in the car and you're trying to hide something, or you're drunk, you're going to blow a 3.4, and so you're getting out of there before the cops come, and so you're trying to think, what's the lesser of 2 evils? I'll just get out of here. Well, it is the worst of the 2 evils. Now it looks like you're hiding something. sí. Bueno, lo que nos dice el abogado es que de las peores cosas que se pueden hacer es huir de la escena del accidente si You know we're still live, right? No, I aquí- asked you if no, we weren't, and sí. you said no. No, pero aquí, No, but aquí we lo... are like on... ¿No estamos live o sí? Sí, I sí asked you estamos, if you were on, you said sí no. estamos live, sí estamos live, pero no se vio el I didn't know momento de which la... live you were Chris got talking me. about. Chris got He me. got me. Sí, lo que nos decía el abogado es que una de las peores cosas que pueden pasar es que golpees a alguien y que te vayas de la escena del accidente, porque la policía puede presumir Everybody thought the que eclipse estabas came 3 days early when I went over to get my... escondiendo marihuana, drogas, o que estabas borracho o algo así, y por eso te fuiste del lugar del accidente, y ya no sería solamente un ticket, sino que sería una felonía, lo cual es mucho más grave. well, Y stop aparte de eso,
Lo otro que tienes que saber es que, bueno, por no tener licencia, te van a dar un ticket y seguramente vas a tener que ir a la corte, pero no te van a aplicar una sanción por una felonía. Así que, bueno, eso es importante. El abogado Jim Nash tiene muchísima experiencia, así que, bueno, vamos a seguir conversando con él en la próxima parte. Chris, is there something that we can learn right now while we're in the commercial pause with people? And I need secrets. Sí, I need que secrets las for people right now. Ya, las personas que están involucradas en un accidente, que no lo piensen dos veces, Okay. porque a veces están envueltas en un accidente y se esperan. Debes de decir, escuché a Cristina, escuché al abogado, lo escuché en la radio y no llaman. No sabemos cómo ayudarle a esa persona, pero por favor llámenos, o sea, díganme su pregunta, yo les voy a contestar. Voy a su casa si tengo que, miramos el reporte de policía, cómo estuvo, hay que sacarlo, tenemos que ver lo que el policía puso. O sea, muchas personas dicen, es que nomás tengo la tarjetita, pero no tengo el reporte, ya pasaron 2 meses. O no tenía dinero, hice desidia, no hablé con un abogado y todavía tengo dolor. O sea, no hay que esperar. Nosotros los hispanos tenemos esa maña, ¿no? De dejar siempre hasta el último. Pero no, hay que actuar, porque si fuera un americano, ellos no se esperan. Luego en ese momento están llamándole a un abogado. Así es, y también ¿verdad? mucha gente... ¿Verdad? Vi que sí. Sí. ¿Ya ves? Ellos sí no se esperan. Es correcto. Bueno, y el abogado Jim Nash también siempre está a la orden para pelear los casos. Vamos con otras preguntas que tenemos el día de hoy. Y después vamos con preguntas del público. Si tienes alguna pregunta, escríbela ahora mismo a través de nuestro Facebook y te vamos a contestar las preguntas ahora mismo. He sabido de casos, Cristina, en el que, bueno, supe de un caso en el que una señora iba en su auto. There was a lady in her car with her 4 kids. You know, Hispanic people regularly have a lot of kids. Okay. And she was hit by the back, and her car like rolled over. Okay, And so it was big a accident. huge accident, big Right. accident. No one got seriously hurt, but she didn't want to do a complaint or something because she got a ticket for No license? Yeah, but it was no tenía la silla, car seats. no car She didn't seats. have car seats. Okay. So is that bad for a case? No. No, that's not going to affect the case. Just like you're supposed to have your seatbelt on Okay. in Georgia. You always hear the ads, click it or ticket. But if this case goes to trial one day, the other side cannot Let's go bring back in. on it. Okay, we're gonna talk about this. Yeah, sorry about that. Bueno, estamos de regreso aquí en Vida 1010 AM. Estamos pasándola súper bien porque siempre hay que, llevarles información importante sobre los casos de accidentes de auto. Y bueno, teníamos preguntas que son muy relevantes en estos casos. Y ahora seguimos conversando con el abogado Jim Nash. La pregunta con la que nos fuimos al final del segmento anterior fue precisamente relacionada con esto. ¿Qué pasa si una persona que no tiene seguro golpea mi carro? ¿Qué debo hacer? Y si esa persona hace un hit and run. Well, what happens if I'm a victim of a hit and run? What should I do? First thing is you need to call the police immediately. It doesn't matter if you don't have a license. Doesn't matter if your seatbelt wasn't on. It doesn't matter what's going on. If you get hit, and let's say you are out of it for a minute or two, and that car takes off in what's called the classic hit and run, and nobody gets the tag, and you're in the middle of nowhere where there's no cameras and no way to get the tag. The first thing we're going to do is call the police. The second thing is you're going to call your insurance company to put them on notice. I just got hit. I got knocked over. The car took off. There are no witnesses. Nobody got the tag. Bueno, cuando pasa eso y vamos a decir que te golpean y se van de la escena y nadie agarró la placa, tú tuviste inconsciente un poquito, que no pudiste ver nada, simplemente sentiste el golpe y el carro se fue. Número 1 hay que hacer, aunque no tengas licencia, tienes que reportar el accidente. Hacer el reporte. Número 2,
es hablarle a tu aseguranza y dejarle saber que alguien te impactó y se fueron. The next thing is regarding the hit and run is if the car takes off and that we don't know who the car is, who the tag is, who the car belongs to. The next thing is I hope we have coverage. That's uninsured motorist coverage. That's why uninsured motorist coverage is huge. It's inexpensive. Everybody needs to get it. You need uninsured motorist coverage for that scenario. You also might get hit by somebody, you exchange insurance information, and it turns out they were an excluded driver on the policy. So there is different factors that affect each case. So you want the add-on uninsured motorist coverage. You don't want regular you want add-on Sí, bueno, esa es la primera parte que uno tiene que hacer. La segunda es, cuando le hables a tu aseguranza, esperemos que tengas la cobertura de add-on, es lo que siempre estamos hablando, que es una aseguranza que te cubre y te protege en caso de que un carro que no tenga aseguranza te pegue. En caso de que esa persona no agarremos vamos a decir, nadie sepa el número de registro del carro detrás de la placa, que no haya habido testigos, y simplemente tú le hablas a la aseguranza, lo reportas y tienes esa cobertura que te va a ayudar a ayudarte con tus daños personales y también te ayuda a arreglar tu vehículo si es que la tienes. Por eso hablamos de la importancia de tenerlo. Así es que lo que estoy sugiriendo es que si pueden hablarle a compañía de aseguranzas y chequear si ustedes tienen la que diga add-on, que no diga regular, que no diga reducida, porque es como no tenerla. Por favor, llamen, asegúrense que están protegidos y también protejan a su familia, porque si vas tú, tus hijos, tu esposo, tu suegra, tu mamá, ellos también tienen derecho a entrar al reclamo con tu aseguranza por si alguien te pega y se va. Pero tienes que tener la cobertura adecuada, o si no, ahí de verdad pierdes carro, tienes dolor y no podemos recuperar nada. Así es, y el número de teléfono para que usted tenga más orientación con el abogado Jim Nash o con el abogado Robert Stein, con los abogados Stein y Nash. El número de teléfono es el 770-629-8237, 770-629-8237. Estábamos hablando de un caso que pasó con una señora. Ella iba en su carro con sus 4 hijos. Alguien golpeó el auto y la señora se asustó y no quiso hacer un reclamo contra la aseguranza, sino que recibió simplemente lo que la aseguranza le dio porque no tenía car seats para los hijos. ¿Hay algún problema porque no tenga los car seats en el momento del accidente? Going back to the lady that had the car accident with her 4 children. The one where Juan Carlos cut me off in the middle and started laughing about it. That one. She was very afraid. Number one, she didn't have car seats for the children, even though it was not her fault. It was a rear-end collision. And she just basically settled for what the insurance company offered her because of being afraid of them coming back and slashing her for not having the car seats and not having a license. The first thing is the health and safety of everybody involved in the car. So we would want them to have the proper car seats. We'd want you to have your seatbelt on. But those do not affect the case because those would not come into court. They're inadmissible in Georgia whether or not you had your seatbelt on. So because you got a ticket for not having a proper car seat or not having a license, that does not affect the value of your case. Bueno, si se llega a este caso a ir a corte, o sea, número uno, lo que él no quiere que la persona tenga miedo, porque de verdad es mejor que tengan la representación, porque está tu vida, está tu salud aquí en juego. Así es lo que yo estoy diciendo es de que agarra la representación legal. Si la compañía culpable quiere decir, pues no tuviste los asientos adecuados para los niños, no tuviste tu cinto de cinturón, no tuviste licencia, de verdad, en el estado de Georgia, esos no lo pueden traer a juicio. Son cosas que simplemente no se permiten, se pueden decir, pero no lo usan contra ti. Así es que, número uno, representación legal, que no te dejes que te den cualquier cosa, porque los niños a lo mejor están pequeños, se pueden recuperar, pero tú no sabes qué daños internos hayan tenido o tú, y pues más que nada, si las aseguranzas culpables o las aseguranzas te cobran tanto dinero, ¿por qué no usarlas? De verdad, ¿por qué no usarlas? Para eso son.
Eso es, especialmente si no es tu aseguranza. Exacto. Bueno, quiero cerrar ya porque ya nos tenemos que despedir, pero quisiera preguntarle al abogado Jim Nash, ¿cuánto cuesta a las personas que se han visto involucradas en un accidente llamar y tener una cita con los abogados Stein y Nash y hacer preguntas acerca de su caso? How much would it cost me if I want to talk about my case to you as an attorney or go into the law firm? How much do I have to pay for that consultation? Is nada the correct word? Correct, nada. That is free. Free, not a single thing. If you have any questions, legal questions, what happens in my case, how long does it generally take, you call the office. It's free. Once you sign up with Stein and Nash, it's free when you call. If you want to ask about something, I'm not going to bill you by the hour. You're not going to pay me up front. You're not going to pay a retainer. You only pay me if I collect for you. So you're going to be paid before Stein and Nash get paid. Bueno, como trabajamos nosotros es de que si tú gustas venir a nuestras oficinas o básicamente hablas conmigo de cualquier cosa legal que necesites, yo estoy a las órdenes. No te voy a cobrar por hora, no te voy a hacer firmar un contrato que dice me vas a pagar tanto dinero por tanto tiempo. No funcionamos así. Como nosotros ganamos es si nuestro cliente gana primero. Antes de que nosotros pongamos dinero en nuestra bolsa, nuestro cliente tiene que ganar primero. Así es que, de verdad, esas aseguranzas culpables son la que pagan todo. La mera verdad, no es el cliente, sino son ellos. Por eso es la importancia de agarrar una representación que te den todo lo que es justo para ti, que peleen por ti. Entonces, lo que admiro yo mucho del abogado, aparte de que trabajo aquí con ellos, es de que de verdad lo escucho. Yo estoy como a 2 oficinas de él y lo escucho cuando él está gritando con los ajustadores, porque de verdad él pelea por ellos. Y más que nada porque él sabe ya tanta táctica que usan las aseguradoras, por ser él un abogado que trabajaba en las cortes peleando a la gente para ayudarle a su aseguranza de que él defendía. Así es que, como él dice, ya vengo de allá, ya tengo la experiencia, ahora ya la voy a usar. Lo que es justo es para la gente. Bueno, y eso es muy cierto lo que dice Cristina. Cristina is saying that sometimes she hears you yelling at the adjusters in the insurance companies because they don't want to pay what they should pay. I'm going to fight for my clients to get them the most I can get. You know, some clients don't understand that, you know, after we get a settlement of the case, well, we've still got to go back and pay the doctors that provided the treatment. So sometimes when I let the client know, hey, the case settled for $25,000, they think they're getting a check for $25,000. We do have to pay the doctors. That's the next part of it, and then you're going to get paid before we even get paid at all. Sí, lo que él está diciendo le da risa porque él no sabe que yo lo escucho. A veces voy y le cierro la puerta, ¿no? Porque a veces yo también tengo que trabajar. Lo que es de que él dice, a veces sí cerramos un caso por $25,000. Acuérdese que Georgia es mínimo $25,000. Por eso es importante tener un poquito más de cobertura para protegerte y tener esa add-on, porque ahí es donde ayuda. Porque la gente piensa, ok, ganamos el caso con $25,000 y dicen, ok, nos van a dar un cheque de $25,000, pero no. Todavía se tiene que pagar a los doctores que te dieron el servicio para que tú estés bien. De esos 25, se tiene que pagar todos si tú fuiste a un MRI, si estuviste con un especialista, si te pusieron inyecciones, si fuiste a ver un ortopédico, si tuviste terapias físicas, quiropráctico, fuiste al hospital, ambulancia, todo eso se tiene que pagar. Así es que por eso yo peleo duro para tratar de agarrar lo más que puedo, porque sé que esos biles se tienen que pagar, que sé que mi cliente todavía tiene que tener algo de dinero que le quede en su bolsa. Así es muy importante. Y bueno, abogado Jim Nash, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Cristina. De verdad, muchas gracias por la información que nos traen el día de hoy. Sí. Y bueno, invitamos a toda nuestra gente a que llamen ahora mismo, que hagan su cita con la firma de abogados Stein y Nash al 770-629-8237, 770-629-8237. Thank you very much, abogado Jim Nash. Thank you very much, Cristina, for being here with us. Aquí, con mucho gusto. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Yes, sí. Thank you very much. Ustedes pueden llamar al 770-629-8237, 770-629-8237. Deje que la experiencia de los abogados Stein y Nash trabajen para usted.
Los servicios y ofertas presentados